Simplemente recordarles que el título que teníamos ya en Santiago capítulo 2, de versículo 14 al 26, es Esa fe no salva. Esa fe, ese tipo de fe, que es los versículos ahora que vamos a leer también, desde el versículo 14. Y la idea central, simplemente recordando, es las obras son la evidencia. Las obras son la evidencia de la verdadera fe. La falsa se conforma con palabras. O sea, la falsa solamente dice, solo son palabras, pero son vacías. El primer punto que vimos la última vez es la fe que no produce obras, no salva, está muerta. Eso lo vimos en los versículos 14 al 20 y simplemente lo voy a leer a modo de introducción, cuando dice acá, para poder recordar el contexto, es ¿de qué sirve? Versículo 14 de capítulo 2, ¿de qué sirve? ¿De qué aprovecha? Dice, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras. Y la pregunta también dice, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Ese tipo de fe que no tiene obras. Y la respuesta dijimos que es no, no puede salvarlo. Después dice versículo 15, va a dar un ejemplo, ¿verdad? De obras de misericordia. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vaya en paz, caliéntese y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, vuelve a preguntar, ¿de qué sirve? ¿De qué aprovecha una fe que no obra, que no tiene evidencias, que no tiene acciones? Versículo 17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y es la fe la que está declarada, ¿no? En los primeros versículos, esa fe sin obras. Si no tiene obras, ¿qué dice? Está muerta. No sirve. Esa fe no salva, no tiene el poder para salvar. No es la fe bíblica que menciona en los evangelios y Cristo mismo. Versículo 18, pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que recuerdan el contraste, aquí no es fe y obras, ese no es el contraste que vemos acá. El contraste que vemos es fe sin obras y fe con obras, ¿sí? Porque a veces está ese tema. Entonces, ¿qué salva? ¿La fe o las obras? No está hablando de si las obras o la fe son lo que salva, sino la fe sin obras y la fe con obras. ¿Por qué? Porque vemos algunas de las palabras claves que dice acá, muéstrame, ¿verdad? Tú tienes fe y yo tengo obras, y después dice, muéstrame tu fe sin las obras. ¿Cómo vas a mostrar una fe sin las obras? No se puede. No se puede decir, yo creo y sin tener acciones. Y después sigue diciendo, ¿y yo te voy a mostrar mis obras? No, ¿verdad? Dice, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces, después, eso es lo que vemos el contraste. No es un contraste tanto de fe y obras, sino de fe sin obras y fe con obras. La fe verdadera trae obras, la fe falsa y muerta no tiene obras. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano? También puede decir, hombre necio, que la fe sin obras es estéril. Lo mismo está diciendo, no sirve de nada. Entonces es como que está diciendo, no seas necio y realmente reconoce que una fe que no tiene obras no sirve de nada y no puede salvar a alguien. Es lo que vemos acá, ¿no? Y de hecho, ¿se acuerdan del cuadro que yo les había puesto? ¿Se acuerdan? Que eran la fe, el tema del conocimiento, conocer el contenido del evangelio es necesario. Después también aceptar el contenido del evangelio, porque yo puedo decir, ok, conozco el contenido del evangelio, pero no lo creo, ¿sí? O no lo acepto, digo, no, qué ridículo pensar que un judío
que muere en la cruz, ¿eso va a salvar a la humanidad o va a salvar a aquella persona que confía en Él? Pero digamos que lo acepta, ese tiene el conocimiento, el contenido del Evangelio, y lo acepta, y él dice, ok, yo creo que eso es verdad, y tiene un asentimiento, de hecho, es lo que se le dice. Entonces, él dice, bueno, lo acepto, y ahí en ese límite o en ese nivel es donde están los demonios. Porque los demonios saben, conocen, pues es su enemigo, son enemigos de Dios. Así que el conocer el Evangelio y aceptar el Evangelio no nos salva. Es necesario, pero no nos salva. Es necesario porque podemos llegar al tercer, digamos, paso, que es confianza y dependencia total en Cristo. Porque uno puede decir, bueno, sí acepto que es verdad, pero eso no es para mí. Gracias. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse les puse varios, ¿verdad? Pero el ejemplo del Superman, ¿verdad? Que yo digo, yo puedo decir que soy Superman, puedo traer el traje de Superman, pero si no vuelo, si no hago las cosas de Superman, pues es mentira, o estoy engañado o quiero engañar. El otro ejemplo que daba yo también, el tema de como alguien que ha sido, le ha sido dada alguna, digamos, tiene un problema del corazón y es necesario que tengan que cambiarle, es un trasplante de corazón, y esa persona dice, bueno, ok, conozco que es el problema, acepto que eso que tengo que hacer un trasplante es necesario y me va a curar, pero la verdad es que no me quiero meter al quirófano. Entonces es lo que vemos, que hay mucha gente que entiende, acepta, pero no confía realmente en el Evangelio como Cristo, como su Salvador, y no cree en el Evangelio, en dependencia, en decir, hasta aquí, Señor, ayúdame, sálvame. Entonces podemos tener un conocimiento del Evangelio, pero no creerlo en realidad. ¿Y eso cómo sabemos? Por las obras. ¿Sí? Hay muchos de nosotros que conocemos el Evangelio desde que éramos niños, pero eso no da ninguna garantía. Entonces lo que da evidencia, y eso es lo que mostrar la evidencia hacia las personas, porque yo no tengo que dar evidencia o pruebas a Dios, Dios sabe, Dios conoce el corazón, pero los que no lo sabemos somos nosotros. ¿Cómo yo puedo saber si una persona es realmente creyente o no? Si realmente esa fe que dice tener es verdadera y es bíblica. Entonces, bueno, tomando ese tema, entonces ahora vamos a ir al punto el punto número 1, era que dijimos, la fe que no produce obras no salva, está muerta. Entonces vamos ahora al punto 2, este es el punto que ya teníamos para la segunda parte. La segunda parte es desde el versículo 21 al versículo 26. Y el versículo 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Cómo se responde a esta pregunta? Recuerden que las preguntas retóricas, como la del versículo 14, ¿acaso puede esa fe salvarla? Es una pregunta positiva y la respuesta es contraria, es negativa, ¿verdad? Entonces decimos, no puede salvarla. Pero acá la pregunta es, ¿positiva o es negativa? Es negativa, ¿verdad? Porque dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció? Es negativa. ¿Cuál es la respuesta? Debe ser positiva. Entonces la respuesta es sí. Ya nos metimos en un problema aquí. Y este es el tema controversial. Este es el tema que a veces dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? La respuesta es sí. ¿Cómo, hermano? Entonces la justificación es por las obras. Ok, entonces vamos a mirar un poquito este tema. Y la palabra obviamente que tenemos que definir es justificado. Acá es la que nos tenemos que tener bien claro. Entonces, para esta palabra justificado, la Biblia la usa y tiene el significado, digamos, en el griego, principalmente tiene dos significados. El primero, que es el más conocido y es el que normalmente usa Pablo, es declarar justo, que es el que conocemos, declarar justo a una persona a través de la fe. Eso es lo que normalmente tenemos. Por ejemplo, Romanos, solamente lo cito, Romanos 8:33, cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. Y ahí estamos hablando de esta declaración de justo. Entonces, si vemos esta palabra, tenemos que pensar en esta definición o en la segunda definición. La segunda definición, lo voy a decir para los que están anotando, es vindicación demostrativa y pública. Es una vindicación, esa es la palabra clave, vindicación. Y ahora no es que nosotros tenemos que torcer una palabra para que haga decir lo que nosotros creemos, sino que ahora vamos a mencionarlo. Y voy a dar la definición de esto. La vindicación, porque esa vez es una palabra que no estamos tan acostumbrados, pero es defender la reputación de alguien o de algo, defender la reputación. O demostrar que algo es verdad o una acción que fue correcta. ¿Cómo demostrar algo? A veces lo usamos como cuando alguien dice, se quiere justificar porque hizo eso. Llegué tarde y se está justificando. Es ese tema. Va más por ese lado. Que quiere defender la reputación o demostrar que algo es verdad. O por qué se hizo esa decisión. Y entonces uno va a dar los argumentos y justificar por qué actuó de esta manera. Aunque normalmente se usa de pretexto como en el lado negativo, pero también del lado positivo, que hay veces que justificar algo. Como cuando no fuiste a la escuela y necesitas un justificante, ¿verdad? De parte del doctor y demás. Entonces algo muy parecido a eso, pero vamos a ver en la Biblia. Voy a mencionar algunos versículos, si quieres anotarlos, solamente los no nos da tiempo de mirarlos todos, buscarlos y leerlos todos juntos, pero Mateo 11, versículo 19, cuando dice, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. La pregunta es, ¿esto significa declarar justo la sabiduría? ¿O significa defender la reputación o demostrar que es verdadera? Es la segunda, ¿verdad? Porque no es declarar justo la sabiduría. Es lo que vemos acá, que se justifica por sus hechos. ¿Cómo sé que la sabiduría es buena? Por sus resultados. De hecho, oramos para que seamos, ¿qué? Sabios. La sabiduría es buena a causa de sus frutos, de sus hechos, de sus resultados. Después voy a mencionar también primera a Timoteo capítulo 3, versículo 16, cuando se está hablando también del evangelio y dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Pregunta, ¿Jesús necesitaba ser declarado justo? No, Él es justo. Entonces, ¿de qué habla? De esta vindicación. Dios, al resucitar a Cristo, decía, Él era el Mesías. Él es el Mesías. Estaba vindicando quién era Él. No solamente que Él dijo ser Dios y ser el Mesías, sino que Dios mismo, al resucitarlo, estaba justificándolo, pero no haciéndolo justo o declarándolo justo, como podemos tomarlo en la otra definición. Otro, Lucas 7:29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. En la versión Reina Valera, porque en las Américas los dice diferente, pero Reina Valera dice así, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Punto para la Reina Valera, porque luego estamos, ¿verdad? Con eso. Lo traduce mejor. Entonces, dice, justificaron a Dios. Ahora, ¿declararon justo a Dios? No. Simplemente estaban diciendo, el bautismo de Juan es verdadero, por eso ahora quiero bautizarme. Eso es lo que vemos en el tema del segundo significado. Simplemente voy a mencionar otros versículos más donde se usa esta palabra justificar. Lucas 10:29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, y dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan de eso? Cuando después va a dar la parábola del buen samaritano, se estaba justificando. ¿Y quién es mi prójimo? Porque justo no sé quién es. Entonces no está hablando de declarar justo. Entonces, Lucas 16:15, y Jesús les dijo, ustedes, a los fariseos, ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres. Los fariseos eran amantes del dinero y estaban queriendo justificar sus acciones. Querían mostrar que era verdad o que era correcto lo que ellos hacían. Entonces, vemos que estos versículos, por lo menos, así como hay palabras que tienen significados diferentes, dependiendo de qué, dependiendo del contexto. Eso nos va a ayudar mucho.
Y de hecho ya tenemos algo en Santiago. La misma palabra para tentación y prueba, ¿verdad? Para tentación y prueba, ¿se acuerdan que habíamos visto? Es la misma palabra en el griego. ¿Y cómo sabemos cuándo es tentación y cuándo es prueba? Por el contexto. Eso es lo que nos va a decir cómo debemos usar una palabra. Así que lo que vemos acá es que, entonces, para versículo 21, cuando nos está hablando de siendo justificado, está hablando de que Abraham fue declarado justo cuando ofreció a su hijo Isaac. ¿Todos se acuerdan de la historia de Abraham? Entonces eso es lo que debería de hacerme pensar. Espérame, pero ¿cuándo fue justificado Abraham? Si no conozco la historia de Abraham, yo puedo irme con, decimos en México, a veces me voy con la finta de que, sí fue en ese momento. No, él fue declarado justo en el 15, versículo 6, ¿verdad? Génesis capítulo 15, versículo 6, ahí fue declarado justo. Pero en un momento vamos a ir más adelante y de hecho les voy a poner un cuadro aquí para que lo tengan más ilustrado. Pero es Dios prueba a Abraham en este sentido, ¿verdad? Dios prueba a Abraham. Dios le da la prueba, Dios le pide a su hijo y Dios sabía que tenía fe o no. Sí. Pero entonces, ¿para qué lo está haciendo? ¿Por qué está queriendo justificarlo? ¿Por qué está demostrando que Abraham tenía fe? ¿A quién le quiere demostrar eso? A los demás y a ti y a mí. Porque, por ejemplo, si nosotros a veces vemos ciertos personajes bíblicos y a veces decimos, ¿y esta persona realmente era salva o no? ¿Cómo podemos saberlo? Por cómo actuaba, por su vida. Eso es lo que nos demostraba, porque nosotros no somos Dios para mirar el corazón, lo que Dios sí puede hacer. Así que más o menos se dice que Isaac tenía entre 13 y 20 años cuando pasa esto. Entre 13 y 20 años era un jovencito. Cuando él ofrecía a Isaac. Entonces vamos a Génesis. Vamos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 22. No pierdan Santiago. Génesis capítulo 22. Del versículo 16 al 18, solamente voy a mencionar algunas cosas. No puedo leer todo el pasaje porque es muy largo, pero solamente mencionar qué dice Dios después de que él había querido sacrificar a su hijo. Desde el versículo 16 al 18 dice, desde el 15 dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto que te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has ¿qué? Obedecido a mi voz. Pregunta, ¿esto es nuevo? ¿O ya se le había prometido esto a Abraham? Dios ya se lo había prometido. Entonces pareciera que Dios le está dando porque obedeció en este momento, pero no, simplemente está ratificando la promesa que ya le había dado, ¿cierto? Entonces Abraham no ganó, digamos, la promesa por hacer este sacrificio. Mucho menos fue justificado. No es lo que vemos aquí en el relato. Vamos a ir un poquito más adelante. Y aunque vemos que esto es lo que demostró su fe de Abraham. Imagínate que a ti te pidiera esto, Dios. Yo ponía a pensar, ¿no? Con mi hijo, si Dios me dijera ahorita, ve y sacrifica a tu hijo, yo decía, ¿qué? Tengo mucha fe, pero hacer eso es ilógico. Y para Abraham, imagínense todavía más, donde le había dicho que le iba a dar una descendencia y matar a su único heredero, no tenía sentido. Pero él dijo, pero el Señor lo dijo, hay que hacerlo, hay que obedecerlo. A veces nos toca obedecer así, hermanos, sin entender. No tienes que entenderlo todo para obedecerlo. Para muestras a nuestros hijos, ¿o no? A veces tú le pides algo a tus hijos de hacer algo, aunque no lo entiendan. Papá, ¿pero por qué? Pero tú obedece.
yo sé por qué se hace esto, ¿verdad? Dios más. Entonces simplemente es ese tema, pero mencionaba acá, me gustaba lo que decía un comentarista, decía, Abraham no solo es el padre de la fe, sino también de la obediencia por su fe. Abraham no solo es el padre de la fe, sino también de la obediencia de su fe. De hecho, si no hubiera obedecido, nosotros no podríamos decir que realmente tenía fe, que tenía confianza, que dependía de Dios, aun aunque le pidiera sacrificar a su propio hijo. Vamos a ir otra vez a Santiago, no, recuerden no perder eso, y ahorita vamos a ver un poquito más de Génesis, pero simplemente avanzar con el texto de nosotros. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, versículo 22, dice, ya ves, estas palabras también son importantes, yo no tenía tanto, pero dice, ya ves, que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y esta palabrita, ¿no? Ya ves, para el lector le dice, ¿no ves? Están mirando estos hechos, estas evidencias, que la fe actuaba, la fe se mueve, la fe tiene acción y dice juntamente con sus obras. ¿Las obras de quién? De la fe. Porque dice que la fe actúa ¿con quién? Juntamente con sus obras. Entonces, la fe y las obras son dos cosas diferentes, pero están juntas. Siempre vienen juntas. La verdadera fe siempre nos va a llevar a obrar, a obedecer a Dios, ¿verdad? Pero no es por eso que Dios me salva, sino que ya siendo salvo, Dios trajo fe y esta fe salvadora va a traer obras, sin duda. Ahora vamos a ver un poquito más adelante un cuadro que te lo quiero dejar un poquito más claro. La fe actuaba juntamente, dice, la verdadera fe trabaja, la verdadera fe obra. Sus obras, dice, la fe tiene obras, fue perfeccionada, porque la fe en este momento con la situación de Abraham, ¿fue producida la fe en este momento que él sacrificaba a su hijo o ya la tenía? Ya la tenía, ya estaba ahí, pero ¿qué fue? Fue perfeccionada, fue madurada, ¿sí? Eso es lo que un autor decía, es más como plenamente conocida o evidente. Eso es lo que habla de ser perfeccionado. También se puede ser como se completa. No quiere decir que como creyentes tenemos una fe incompleta y que cuando con nuestras obras la completamos. No quiere decir eso. Porque tenemos una fe completa más por el objeto, que no es una fe, dijéramos, perfecta, pero más bien el objeto de nuestra fe es perfecto. Eso sí. Por eso dice que si tuvieras fe como ¿qué? Como una semilla de mostaza, porque no es tanto tu fe, sino es en quién estás confiando, en quién tienes tu fe y en el perfecto Hijo de Dios, que tuvo la vida perfecta y el sacrificio perfecto y la resurrección perfecta, es el evangelio perfecto, ¿verdad? Eso es lo que debemos de tener siempre en recordatorio de quiénes somos nosotros, cuál es nuestra fe y quién es nuestro Dios. Versículo 23. Voy a ir más adelante, dice, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y es lo que te digo, aquí está citando un versículo de Génesis. Y este versículo de Génesis, ¿dónde está? Capítulo 15. Entonces vamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 6. Cuando dice que el Señor le prometió, ¿verdad? Vamos a leer desde versículo 1 de capítulo 15. Dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer, dice, de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero.
Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. El Señor lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible que contarlas, y añadió, así será tu descendencia. Y versículo 6, el clave que está citando Santiago es, y Abraham que creyó en el Señor y el Señor se lo reconoció por justicia. Ahí está. Entonces, ¿cuándo fue declarado justo Abraham? Capítulo 15, versículo 6. No en el 22. En el 22, su fe fue vindicada como verdadera, pero no fue justificado, no fue declarado justo de esta forma. Así que lo que nos hace ruido es que Santiago haya usado este mismo término, pero es con un significado diferente. Así como lo veíamos en los otros versículos. Y ahí, el anterior, ¿puedes poner la anterior? Ok, ahí está este tema. Esa es la tabla que yo les decía, la cronología. El llamado fue en Génesis 12, ¿verdad? Y la bendición también, ahí también se le prometió. Y eso es cuando tenía 75 años. Abraham tenía 75 años en ese momento. Fue declarado justo más o menos cuando tenía entre 84 y 85 años, que es el versículo que acabamos de mencionar. Y después pongo lo de la circuncisión porque eso es lo que Pablo está mencionando en Romanos capítulo 4, versículos 9 al 11. Porque lo que está atacando Pablo es que no somos salvos por las obras. Las obras no añaden salvación, no producen salvación. Y de hecho lo que está diciendo es que Abraham fue salvo antes de ser circuncidado, de hecho. Porque eso pasó cuando él tenía 99 años, fue la circuncisión. Porque los judíos decían, no, para ser salvo, ¿qué tienes que hacer? Circuncidarte. Y Pablo dice, no, porque ni siquiera el padre de todos nosotros fue así, sino simplemente fue por fe. Solamente la fe es necesaria. Entonces la circuncisión aún fue más o menos unos 15 años también después. Y tiempo después, más o menos a los 115, 120 años, ahí no está bien establecido, es la prueba de fe con Isaac. Y entonces ves cómo él fue declarado justo unos 30 años antes, más o menos 30 y tantos años antes de esa prueba de fe. Pero entonces eso es lo que se declara, que Abraham fue probado y su fe se manifestó como verdadera. Esa fe que se le había declarado cuando él tenía en el capítulo 15 de Génesis. ¿Sí? Entonces, lo que vemos acá es esta parte, que a veces este tema de algunas palabras para poder definir. Entonces, se cumplió lo que dijo. Entonces, es así, porque no es que nosotros estamos queriendo manipular el significado. Santiago mismo está diciendo, esto se cumplió. La fe que él ya tenía fue perfeccionada y fue evidenciada y ahora la podemos ver a causa de las obras. Él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por amor a Dios, por obediencia a Dios, y si no hubiera habido fe real, si no hubiera sido declarado justo, él no hubiera estado dispuesto a hacer eso. Eso es el tema que está reconociendo Santiago. Y también, de hecho, después dice, y fue llamado amigo de Dios. Eso es ya mencionado en Isaías. Sigo leyendo versículo 24. Dice, ustedes ven, otra vez, viste que en el versículo decía, ¿ya ves? Y ahora dice, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y ahí viene otra vez el versículo otra vez. ¿Por qué? ¿No estamos justificados solamente por la fe? Sí, pero dice acá, ¿cuál tipo de fe? La fe que solo dice, que solo habla y no tiene obras. Ese tipo de fe no salva. La fe que es verdadera tiene obras. Entonces es lo que está concluyendo en esta parte el autor. Ustedes ven, son las evidencias, pruebas visibles. Es lo que yo te decía. ¿Cómo saber si Abraham creyó en verdad
en el capítulo 15, versículo 6. La obediencia del capítulo 22 lo demostró. Ahora, porque a veces vemos altas y bajas en la vida de Abraham, ¿no? Cuando cobardemente dejó que fuera tomada su esposa y no dijo nada, ¿verdad? Y nada más dijo, bueno, es mi hermana, pero no hizo nada para no decir, no es mi esposa. Cobardemente la dejó. Entonces a veces puede ser que en ciertas vidas vemos altibajos y decimos, pero era salvo, y si era, no confiaba en el Señor. Pero lo que vemos acá también es que después también la fe va madurando también en nuestras obras, hasta tal punto que ahora le fue pedido su hijo y él no lo negó. Así que, acuerdo cuando dice esta fe profesada, esta fe de la que habla el versículo 14, cuando dice, ¿esa fe puede acaso salvarlo? No. Esa fe sin obras, esa fe falsa, esa fe muerta de la que habla el versículo 17, cuando dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Este tipo de fe, que puede ser que solamente acepte las verdades del Evangelio, pero que no ha confiado plenamente y no se ha sometido a Cristo Jesús. Versículo 25, entonces más adelante vamos a tomar otro ejemplo que también menciona el autor. Versículo 25 dice, y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Cómo se responde? Sí, porque es una pregunta negativa, se responde con una respuesta positiva. Y eso dice de la misma manera. Ahora, ya se dio el ejemplo y es el ejemplo supremo para cualquier judío, hablar de Abraham. Oh, wow, Abraham, casi me puedo arrodillar delante de él, ¿no? Porque es lo máximo. Pero ahora hablar de una ramera, ahora de hablar de Rahab, que también dice fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros. Fíjate lo que dice acá, recibió a los mensajeros, a los espías, y los envió por otro camino. Vamos ahí a Josué capítulo 2, si quieren acompañarme. Josué capítulo 2, versículo 3 en adelante. Voy a irlo leyendo porque es un poquito largo. Dice capítulo 2, versículo 3. Dice, entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y respondió, sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta al oscurecer. No sé a dónde fueron. Vayan deprisa tras ellos que los alcanzarán. Versículo 6. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino, dice, que había puesto en orden en el terrado. Los hombres los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Tan pronto como salieron los que los perseguían, fue cerrada la puerta de la ciudad. Versículo 8. Antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Ahí fíjense, ¿qué es lo que ella creía? Vamos a ver lo que ella creía. Y el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que le hicieron a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto, nos acobardamos. No quedó ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora pues, júreme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre, y denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Versículo 14.
Y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la de ustedes. Si no revelan nuestro propósito, y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y con lealtad. Así que lo que vemos acá es la fe de una ramera. Y aún se le sigue diciendo ramera, ¿no? Porque él, sin duda era para identificar. ¿Te acuerdas de Rahab? La ramera, todos sabían quién era. Entonces, al ver, pero es interesante las palabras que usa ella, y es ¿por qué hizo lo que tenía que hacer? Y fue a causa de que él creyó quién era Dios. Ella escuchó, ella no vio cuando se abrió el mar, ella no vio las derrotas, pero al escuchar dijo, todos estaban cobardes, ¿no? Dice, todos estábamos ahí cobardes. Pero ella actuó conforme a lo que ella estaba creyendo. Y después también es interesante porque aun cuando dice acá, dice, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, Él es el soberano sobre todas las cosas. ¿De dónde le vino esto? ¿En qué clase, en qué seminario ella aprendió esto? Fue una revelación de parte del Señor. El Señor la convenció a través de eso y aparte a través de lo que escuche. Y eso es lo que vemos, que la fe viene a nosotros, ¿verdad? Nosotros no producimos fe, no tenemos esa capacidad de producir fe, a causa de que la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra del Señor. Así que mi hermano, si tú tienes fe hoy, no te gloríes en que tú sí creíste y los otros no. Humíllate y dice, Señor, gracias por darme fe. Gracias por esa fe que me has dado. No soy mejor que el incrédulo. No soy mejor que el rebelde por eso. Sino es que realmente puedo ver tu gracia y tu misericordia hoy, que por eso es que hoy estoy creyendo. Y Señor, manténme creyendo. Solamente cito Hebreos capítulo 11, versículo 35. Dice, ahí va a decir el autor, por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Y ella actuó conforme a su fe. Regresemos ahí a Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 25, cuando dice que fue justificada. Ahora, yo sé que en medio de eso hay una mentira, ¿verdad? Es el tema de la mentira. Oh, mintió y todo esto. Pero lo que acá Santiago no habla de la mentira, lo que él enfatiza es que ella los recibió y ella los mandó por otro camino que les dijo a otros. Ahora, no quiere decir que porque está en la Biblia Dios esté de acuerdo con eso. Pero aún a pesar de eso, Dios salva personas. ¿Verdad? Porque aún lo vemos también con la maldad de los hermanos de José, como a pesar de la maldad, Dios lo cambió para bien. ¿Verdad? Entonces, es simplemente para mencionar esta parte, que fue Rahab ejerciendo fe. Ella lo creyó y ella actuó conforme a esa fe y no al contrario, o no omiso, ¿no? A eso. Versículo 26 termina diciendo en esta parte, dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras, ¿qué? Otra vez, vuelve a ser incisivo el autor. El autor dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. O sea, no hay. Las obras son compañeras de la fe. Mira lo que dice este comentarista, Thomas Manton, dice, así como el cuerpo sin alma, solo hay una forma exterior, pero no hay vida. Así, en la vacía profesión de fe, solo es una apariencia, pero no hay frutos que demuestren su verdad y su vida. Si alguien dice que tiene fe en Cristo, que cree, que acepta que es el Evangelio, el contenido del Evangelio, y dice creer, sin duda va a haber evidencias, va a haber obras, va a haber fruto. Y lo que quería mostrarles es la siguiente diapositiva que ya se las estaban poniendo. Pero el tema de las obras, ¿no? Porque es fe y obras, o sea, ¿cuál es la relación? Lo que a veces, y por ejemplo la mayoría de las religiones es, sí, cree, pero tienes que hacer cosas buenas para ganarte la salvación. Entonces, fe no es suficiente,
hay que agregar cosas buenas y eso te va a llevar a salvarte, a justificarte, declarado justo, es lo que estamos mencionando. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Es lo que ataca en Romanos, en Gálatas, diciendo las obras no son para salvación, no son para salvarte, no son para ser aceptado delante de Dios. Y ahí yo te ponía entre paréntesis como raíz. Si tomamos las obras como raíz de nuestra salvación, estamos en un problema, porque no es lo que enseñan las Escrituras, Romanos, Gálatas, toda la Biblia va en contra de eso. Ahora, pero entonces las obras, ¿cómo tiene que ver? Entonces vemos acá, la fe, solamente por la fe somos salvos, somos justificados por nuestra fe en Cristo, y esta sin duda va a traer obras. Pero las obras son un fruto, no una raíz, como si estuviéramos hablando de un árbol. Las obras son un fruto, son una evidencia de que hemos sido justificados, de que hemos sido salvados por Dios. Las obras son el fruto inevitable de una fe genuina. Y eso es lo que está mencionando Santiago. Así que Santiago y Pablo no están, si se encontraran, no dijeran, tú estás bien, no, yo estoy bien. No, están hablando de énfasis diferentes, ¿verdad? Lo que ya vimos también la vez pasada. De hecho, la primera parte en el primer cuadro que ven ahí, déjenme ver si, en el primer cuadro que ven acá, el Evangelio, ¿qué significa, mis hermanos? Buenas noticias. Si esto fuera para salvarnos realmente, estas no son buenas noticias. Porque la pregunta es, ¿cuántas obras tengo que hacer? Y de hecho, ¿el pecado quita mis obras? ¿Cuántas son necesarias? Entonces, no debo de portarme bien. De hecho, Dios en lo que pide es perfección. ¿Cierto o no? Dios pide perfección. Dice, ustedes deben ser perfectos así como vuestro Padre es perfecto. Y si el Evangelio constatara de esta parte, así como esto que vemos acá arriba, esas no son buenas noticias. Porque nunca estaría seguro de salvarme. Y de hecho, si yo perdiera la salvación con mi pecado, la perdería en un minuto, después de haberla conseguido. Esas no son buenas noticias. Las buenas noticias son que solamente por fe en Cristo Jesús y que Cristo Jesús nos ha salvado. Y si nos ha salvado, Dios va a obrar en tu corazón. Dios no te va a dejar así como estás. Dios te ama tanto que no te quiere dejar así como estás. Quiere cambiarte primeramente para su gloria, para que digan, wow, mira lo que Dios hizo con esa persona. Es para la gloria de Dios, no es para nuestra gloria, pero también es para nuestro beneficio. Porque qué mejor es vivir en fe, así como cantábamos ahora. Señor, queremos vivir por fe, no por lo que vemos. Así que esas noticias del Evangelio, ¿sabes? Por medio de las obras es que conocemos a las personas, ¿cierto? Es así. ¿Cómo podemos saber que Dios es Dios y su carácter? Dios no solamente dice que ama al mundo, Dios lo demostró. Dios envió a su Hijo único a morir por pecadores y dar su vida por pecadores. Como ejemplo, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, pero gracias a Dios que un ángel lo detuvo. Pero en el Evangelio, Dios descargó toda su ira en su hijo. Y así nadie lo detuvo. Y él sacrificó a su hijo único por pecadores como tú y como yo. Descargó toda su ira que tú y yo merecíamos para salvarnos de la condenación del pecado, para justificarnos, para declararnos justos. Así que lo que te pido ahora es que a lo mejor dices creer, pero realmente no estás creyendo, realmente tu vida no da evidencia de un cambio. Y estamos hablando de obras de misericordia, porque dice, ¿cómo puede ver a alguien en necesidad, a un hermano, y no ayudarle? Y solamente decirle, sí, ve en paz, que Dios te bendiga. ¿Cómo puede ser eso? Dice, el verdadero creyente va a ir y va a ayudarle, va a hacer obras de misericordia, obras de amor. Porque eso es lo que es el creyente, eso es lo que son los discípulos de Cristo.
Pero si tú ves que en tu vida no tienes amor, no hay misericordia, no hay gozo, aunque te sepas el Evangelio de memoria, aunque lo entiendas bien, si no hay estas obras, puede ser que tengas una fe muerta. Y ten cuidado, porque esto no salva a nadie. Así que cree en Cristo Jesús, arrepiéntate, pídele misericordia, dile: Señor, sálvame realmente, cambia mi corazón, porque necesito a Cristo. Estas sí son buenas noticias. Estas son noticias de esperanza, que tú no tienes que hacer nada para salvarte. Cristo ya lo hizo todo. Solamente te pide que creas y te arrepientas de tu pecado. ¿Y cómo saber si lo soy? Si realmente lo he hecho, tus obras lo van a demostrar. Son evidencias, hermanos. Eso no nos salva, es de la evidencia de que somos salvos. Como creyentes, hermanos, debemos recordar que no obedecemos para tener una relación con Dios. No obedecemos para eso. Obedecemos porque ya tenemos una relación con Dios. No hacemos cosas buenas para ser aceptados por Dios o para estar más cerca de Dios. Lo hacemos porque ya hemos sido aceptados en Cristo Jesús. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Solamente cito Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, cuando dice: Jesús, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. O sea, ¿cómo tenemos que amarnos a nosotros? Así como Él nos ha amado. Así también que se amen los unos a los otros. Y después dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. ¿Cómo sabes que alguien es discípulo de Cristo? Si muestra amor. ¿Ves que no dice acá: ¿cómo sabrán si son mis discípulos? Si sabes teología, si te sabes todo. No dice eso, aunque eso es necesario para obedecer a Dios. Pero dice acá: si tienen amor los unos por los otros. Imagínense, hermanos, que llegara alguien de visita acá y ve que hay chismes y ve que nos estamos agarrando del chongo entre nosotros y que hay discordias y que hay envidias y que va a decir: aquí me quiero venir para acá. No, pues igual en el mundo ya lo encuentro. No, pero acá vemos que hay amor. Es el amor auténtico. Aunque a veces no sienta querer amar a alguien, pero si el Señor me dice que tengo que amar, tengo que obedecerlo. Aún en contra de lo que esté sintiendo. Y aún Dios va a producir ese deseo. Querido hermano, los que te rodean pueden testificar de tus obras de fe. La fe que obra por el amor, como dice Gálatas. ¿Estás creciendo en obras de misericordia? La misma aplicación que la vez pasada hablamos en esa parte. ¿Estás creciendo en obras de misericordia? ¿Tu amor está creciendo por los que te rodean? Específicamente en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Si no, clama misericordia a Dios, que te haga nacer de nuevo, que te dé un corazón nuevo. ¿Te sacrificas por amor a tu familia o solo buscas tu comodidad y tu beneficio? ¿Te sacrificas por tu familia? Tu esposo y tu esposa puede decir: mi esposo no es perfecto, mi esposa no es perfecta, pero lo veo que va creciendo en amor y en misericordia. Para mí, para mis hijos, para la familia, para los vecinos, lo puedo saber y lo digo porque son los que tenemos más cercanos, ¿verdad? Y ellos deben ser los primeros beneficiados de la obra de Cristo, mi esposo y mi esposa. Y si no, solamente es letra muerta, solamente es intelecto y aceptación de conocimiento vacío. Vamos a orar.